Bonjour, comment ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Alors, dis-moi un petit peu, on est ici au campus, ça y est, la saison a démarré. J'avais envie de savoir quel est ton bilan, ça y est, avec un petit peu de recul, de la saison dernière. Qu'est-ce que tu retiens? Pues yo creo que si tengo que hacer un balance de la temporada pasada, es un balance muy bueno. Ah oui, 3 Muy titres. bueno, exacto. 3 títulos, pero no solo 3 títulos, sino que muchos jugadores nuevos, un staff nuevo, el campus nuevo, Magnifique. magnifique. Pero creo que fue el primer paso de lo que pretendemos sea un proyecto de éxito para el club, con una mentalidad un poco diferente, y creo que es una primera temporada muy positiva para todos. Creo que estamos en el camino adecuado y creo que es una temporada especial, pero yo estoy muy motivado. Lo que veo y lo que siento de los jugadores es esa ambición y creo que vamos a hacer una muy buena temporada. Comment est-ce qu'on fait, coach, pour construire une équipe et pour réfléchir aux joueurs qu'on veut, aux Titi qu'on veut faire monter dans l'équipe première aussi? Comment on fait pour harmoniser tout ça? Bueno, primero de todo es analizar todo. Ok. Dónde podemos mejorar, qué hemos hecho en la primera temporada que podemos cambiar. No somos un staff de quedarnos a pensar, esto está hecho bien, ganamos 3 títulos, llegamos a semifinales de Champions, vamos a repetir lo mismo. No, nosotros analizamos todo y cambiamos cosas, buscamos siempre salir de nuestra zona de confort y luego que puedan salir los jugadores, evolucionar en nuestra manera de jugar. Creo que esta plantilla todavía va a ser más joven que la del año pasado. Tenemos los jugadores del campus jóvenes que son la esencia del club, que queremos que sean los líderes en un futuro del equipo, y tengo que decir que empiezo a respirar y a ver cosas, ahora que ya están todos los jugadores, cosas muy importantes para establecer las bases del proyecto. Quand tu es ici, coach, avec tes joueurs, justement, comment est-ce qu'on crée ces bases de ce projet pour le reste de la saison, physiquement, mentalement, collectivement? Qu'est-ce qui se crée ici? Bueno, pues lo primero que hemos buscado o que buscamos es todavía mejorar el entrenamiento. Ouais. Porque si somos capaces de entrenar a un nivel superior, cuando vayamos a la competición estaremos mejor preparados. Donc tu es très exigeant ici, là. Pues sí, tú ya me veis aquí en los entrenamientos que mi idea es que cada entrenamiento sea un partido de competición. Yo soy Gabriel, fuera, a tu posición, cambia, el otro. Si te acostumbras a entrenar con los mejores jugadores, yo creo, de nuestro campeonato, tu nivel va a subir y vas a estar preparadísimo para la competición. Lo puedo ver con los jugadores jóvenes del campus que suben, son mucho más maduros que el año pasado, y lo puedo ver con algunos jugadores que llegan nuevos, jóvenes de otros equipos. Okay. Esta temporada es un reto, por lo que significa seguir evolucionando como equipo y seguir mostrando a todos que todavía vamos a atacar, creo, mejor y defender todavía mejor. C'est ça ton objectif numéro 1 cette saison? Ser más competitivos, sí, sin ninguna duda. Tener más recursos, que el propio nivel de los entrenamientos haga que el jugador llegue mejor preparado, sí. Bon, c'est très clair, coach, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. On va là-bas, en salle vidéo? Bien sûr. Allez. Ça y est, on est dans la salle vidéo, coach. La salle de vídeo, j'aime la salle de vídeo. Ah ouais? Sí, me encanta. C'est ton endroit préféré ici? Uno de mis lugares preferidos, porque puedo conectar con mis jugadores de manera directa, les puedo enseñar aspectos de mejora, les puedo enseñar rectificaciones, y aquí pasamos muchos momentos que yo creo importantes y que nos sirven para mejorar. Es muy importante el campo, pero mostrar hacia dónde quieres que vaya el equipo, aquí lo puedes hacer con tranquilidad, con una pantalla increíble. Me gusta mucho esta sala, uno de mis lugares preferidos, sin ninguna duda. On va s'asseoir, tu peux t'installer ici. Okay. Mira, me gustaría estar aquí como jugador, pero tengo que estar ahí como entrenador. Pour une fois, on change un petit peu les codes. En mi época no existía esto, casi nada. Pero bueno, esta es una sala que ya veis, donde nos reunimos varias veces a la semana. Cuando consideramos oportuno reforzar el trabajo del campo aquí, corregir, preparar los rivales. Siempre vemos aquí, antes del día del partido, qué creemos que va a hacer el rival,
y bueno, muy importante. Yo creo que el jugador ver reflejado lo que hace el equipo, ver corregido, es un momento muy interesante para ellos y me gusta mucho, la verdad. C'est un endroit où toi et ton staff vous parlez ou c'est un endroit où tout le monde échange? No, no, no. Aquí solo hablo yo o habla el segundo entrenador, en este caso Rafael Paul o Guillem en algún momento de la temporada. Normalmente no es una charla para trabajar, nosotros trabajamos en el despacho, el staff. Okay. Esto es una sala con esta pantalla tan grande para corregir cosas, para mejorar individual. Ayer, por ejemplo, hice con algunos jugadores individual, normalmente todo el equipo, lo solemos hacer. Esta semana hemos trabajado un día aquí. Muy importante, para nosotros el vídeo es un arma importantísima para corregir cosas a nivel colectivo, para compartir con el jugador, que el jugador te dé su opinión. Ok. Par exemple, là, coach, on parlait des recrues. On voit par exemple là Joao Neves, on va prendre son exemple. Qu'est-ce qu'on attend d'un nouveau joueur à l'entraînement? Quelle est la première chose que toi tu attends en tant que coach? Pues por ejemplo con Joao es un mediocampista de altísimo nivel, con las características perfectas que nosotros buscamos en un jugador del medio del campo, que no pierde el balón, que tiene buen físico, que bajo presión es capaz de superar situaciones, que tiene claridad, que puede jugar de espaldas, que puede jugar de cara, un físico cuando no tiene el balón muy bueno para presionar, jugador inteligente, es decir, este año en el medio del campo tenemos muchos jugadores de ese perfil y con él estamos en el inicio para que ocupe más una zona y un espacio en función de los jugadores. Nosotros siempre intentamos, y creo que a lo largo de la temporada pasada hablábamos de ocupar una serie de espacios. Este año vamos a intentar mejorar todavía esa situación y jugar más en relación a los compañeros para ir cambiando y volvernos imprevisibles para el rival, pero previsibles para nosotros. Y eso implica dar información a los jugadores, y en el caso de Joao es un jugador que tiene mucha energía, que corre mucho, que le gusta mucho correr, cosa que nosotros apreciamos, pero hay que correr mucho sin balón y menos con balón. Mais comment on définit avec un nouveau joueur, parce que tu parles des espaces qu'il doit occuper et des connexions qu'il doit avoir avec les joueurs, quand on est un nouveau joueur, on arrive, comment est-ce qu'on fait? Antes de que llegue, nosotros ya hemos hecho un informe muy completo, un seguimiento, en el caso de Joao, de Pacho o de Safonov. Hemos hecho un seguimiento durante estos últimos meses para ver si se adapta, porque cuando vemos el seguimiento está en un equipo que juega diferente al nuestro. Hay cosas parecidas, pero la mayoría diferente. Tenemos que intentar visualizar en las situaciones que nosotros jugamos si ese jugador nos sirve. En los casos de los que hemos traído no hay duda, creo que mejora lo que tenemos y buscamos que se adapte lo más rápido posible. Pero no es fácil, no es un día, una semana, hay que dar información, pero la información suficiente para que no colapse el jugador. Normalmente nosotros damos muy poca información, pero la que sea muy clara. Tienes que hacer esto, esto y esto. 2 cosas, 3, para que no sea una cosa que suponga un problema, que sea una ayuda. Et quelle est la chose la plus difficile à apprendre à un nouveau joueur? La méthode Luis Enrique. Por ejemplo, para Pacho, un defensor central en nuestro equipo es complicado jugar, porque les exigimos que tienen que hacer muchas cosas con el balón. Normalmente en sus equipos viene un mediocampista, les quita el balón y tienen que jugar. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los mediocampistas hagan de mediocampistas y los defensas sepan jugar el balón desde atrás, y a la vez luego tienes que ser defensivamente completo, rápido para defender con espacios abiertos. Es evidente que los jugadores que hemos fichado nos gustan a mí y a Luis Campos. Pero ahora hay un tiempo de adaptación y no todos los tiempos de adaptación son rápidos. Beraldo es un chico de 19 años que llegó en enero y se adaptó en una semana. Lo normal es que tarden muchos meses. En Ligue des Champions, tout de suite, il a fallu Rápido, être... compitió, pero eso no es lo normal, eso es una excepción. Normalmente los jugadores nuevos necesitan más tiempo. Yo intento darles información, pero poco a poco. Fíjate en los demás, fíjate en lo que pide, en lo que hacen los demás jugadores. Puisque tu parles d'information, il y a un exercice qu'on voit beaucoup à l'entraînement. Cet exercice-là, tu le fais à beaucoup de séances.
Parfois même, tu te mets sur la plateforme, Sí. tu regardes d'en haut. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cet Esto es un exercice? juego de posición natural. Nosotros hacemos juegos de posición con lateralidad, es decir, que haya direccionalidad del juego. Es decir, en esta parte juegan los defensores, mediocampistas y los delanteros. ¿Ves? Lateral, central, central, o sea, vamos haciendo variación. Este juego reúne un poco lo que es la idea de fútbol que nosotros tenemos. Es tener el balón más que el rival y cuando lo perdemos, presionar muy rápido. Continuamente ves cambios de posición, ahora están los rojos dentro, tienen que recuperar el balón, los verdes tienen la pelota. Cuando pierde el balón verde, rápido tiene que presionar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que en el partido. Nosotros al rival, cuando perdemos el balón, no le damos tiempo. Presionamos, pa, 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 pa. Eso implica tomar muchas decisiones muy rápido y tomar riesgos. Pero implica que cuando lo dominas, y nosotros ya lo dominamos, tenemos mucho más el balón que el rival. Y para nosotros esa es la clave. Luego, si somos mejores o peores, va a ir en función de la calidad del jugador y del posicionamiento que tengamos. La conservation est aussi importante que la rapidité. Lo más, Il faut que ça aille vite. lo más importante para nosotros hacemos este juego, primero, para dominar al rival en campo contrario. Por eso lo hacemos en espacios reducidos, porque tú lo haces en un espacio reducido. Es mucho más difícil. Cuando vas al campo es mucho más grande. ¡Puf! Hay muchos espacios. Estás acostumbrado a hacerlo en espacios reducidos. Y aquí, en un espacio reducido, sin matar físicamente al jugador, puedo trabajar ataque y defensa, ataque y defensa, ataque y defensa. Muy rápido todo. Eso implica que luego seamos capaces a... Pierdo el balón en el Parque de los Príncipes. Contre-pressing. y presiono. Contre-pressing tout de suite. Todo Ouais. el rato. Tengo el balón, campo grande y juego. Pam, pam, pam. Yo creo que es un ejercicio muy válido que nosotros vamos variando. Cada año cambiamos. Ahora cambiamos las normas. Ahora estamos intentando que mejoren su pierna no dominante mucho más. Estamos intentando todavía más movilidad dentro de los espacios. Tengo que decir que después de prácticamente una semana con los internacionales y 3-4 con los no internacionales, podemos ver la mejora dentro del entrenamiento. Hacemos cosas mejor que el año pasado. Le bon exemple peut-être, et d'ailleurs on le voit beaucoup au milieu, c'est Vitinha. La saison dernière, Vitinha, il a intégré tes principes de jeu très vite. Comment on prend une telle dimension comme ça quand on est un joueur comme Vitinha? Esto es mérito de Vitinha, no mérito Ah non, mío. je savais que tu allais dire No, ça. no es Je mérito, savais. no es mérito mío porque la misma consigna que le doy a Vitinha se lo he dado a todos los jugadores en medio del campo. Pero luego la interpretación. C'est aussi le rôle que tu lui donnes. C'est aussi l'importance que tu lui donnes Sí, dans pero le jeu. me hace mucha gracia porque yo cuando era jugador hacía como hacen ahora los jugadores. No, yo necesito confianza para jugar. ¿Y el entrenador? ¿A quién le da confianza al entrenador? Entonces, lo importante es, el entrenador, cuando tú compites y juegas a alto nivel y haces lo que te dice el míster, seguramente con la calidad que tienen mis jugadores, encontrarás casos como Vitinha. Pero yo me siento especialmente responsable no de Vitinha, de todos los jugadores. Bien Cuando sûr. no puedo ayudar a un jugador y no juega al nivel que yo quiero, me sabe mal. Y cuando veo a un jugador sufriendo que no entrena contento porque no juega, me sabe mal. Mi objetivo es mejorar a todos individualmente y colectivamente. Claro que Vitinha es un gusto verlo jugar, es una maravilla. Pero yo me fastidian otros jugadores que no juegan y que no he podido ayudarles. Porque mi objetivo como entrenador es el equipo, por supuesto, por encima de todo el equipo, pero con cada jugador individualmente dejarle algo, ayudarle en algo. Es imposible que jueguen todos. Yo ya sé eso, lo acepto. Pero, Oh, l'année dernière quand même. Muchos. Beaucoup de joueurs ont joué. Hein. sí, y yo quiero que cada año jueguen, pero es imposible que jueguen todos, imposible. Beaucoup de joueurs et à beaucoup de postes. C'est vrai que la polyvalence aussi, ça, depuis le début, tu as dit la polyvalence pour moi c'est très important et on voit que ça va encore l'être cette saison. Y este año todavía vamos a ser más versátiles. Tenemos más jugadores que pueden jugar como medios, como delanteros. Mi objetivo esta próxima temporada es que da igual si soy medio, si soy delantero, si tengo el balón, ataco, si no lo tengo, soy defensor. Da igual donde esté, tengo que presionar como un loco. Yo creo que el año pasado los primeros partidos de la temporada fueron para mí reveladores porque pude ver a nuestra afición celebrar una recuperación de balón, un pressing, un Ouais, tackle. c'est vrai. Y cuando ves eso es que el público percibe la energía del equipo. El año pasado la conexión público-equipo fue excepcional. Yo creo que este año todavía va a ser mejor porque nos han apoyado cuando íbamos perdiendo. Normalmente las aficiones no hacen eso. Y yo quiero que esto todavía fomentarlo y ampliarlo para que
sepan que va a haber 11 jugadores en el campo y 5 jugadores que entren, que tienen energía para luchar hasta el final. Et ça c'est toi quand même. Parce que le PSG, il était là depuis longtemps, mais c'est vrai que l'esprit combatif, le public qui pousse à chaque récupération, ça c'est la patte de Luis Enrique quand même. Cada entrenamiento lo puedo sentir, cada entrenamiento se trabaja así, hasta que no pite el árbitro hay que luchar hasta el final, porque representamos un club de altísimo nivel y porque tenemos que mostrar que tenemos hambre. Y el hambre lo quiero ver cada día entrenando, ya lo veo, y lo mostramos en el partido. Sale bien, todos contentos, sale mal, nos levantamos y volvemos a intentarlo. Si no mejora, no queremos. Si un jugador tiene dudas en venir al PSG, no lo queremos. Es así de fácil. Y nosotros queremos jugadores que sientan que vienen a París a hacer historia, que tienen hambre, que tienen ganas. Si tienen dudas entre un club y otro, no lo queremos. Ah ouais. Es muy fácil. Sí, no, así se lo digo a los jugadores. Con Luis Campos, no queremos a nadie que venga a hacernos un favor. Es al revés. Queremos a alguien que tenga hambre, que quiera venir a un club único como es el Paris Saint-Germain, una ciudad única, un país único, que tenga ganas de hacer historia. Si no le gusta el campeonato, que no venga. Si no le gusta la salsa de no sé qué, que no venga. Es así de sencillo. Porque nosotros estamos convencidos, y es mi experiencia como entrenador y como jugador, que lo más importante es el hambre que tú tengas. Por supuesto, con el nivel. No quiero que venga alguien que no tenga calidad futbolística. Pero cuando firmamos jugadores, yo siempre les recuerdo esto. Si vienes a hacernos un favor, no vengas. No queremos a nadie que nos haga un favor. Prefiero a alguien joven que tenga el hambre, la esperanza y la calidad para venir al PSG, es evidente, pero es muy sencillo, no es muy complicado. No hay muchos jugadores que puedan venir al Paris Saint-Germain con esas características. Tu me parles beaucoup des joueurs qui doivent progresser, s'améliorer, l'équipe et toi. Toi, est-ce que tu as l'impression aussi, après un an ici à Paris, d'avoir grandi? Je sais que tu as tout gagné déjà quand tu es arrivé ici à Paris, mais est-ce que toi aussi tu as le sentiment avec le PSG de continuer à grandir? Bueno, cuando firmé el año pasado para venir aquí, el objetivo claramente es hacer historia. Para hacer historia voilà, hay que pas de ganar doute todo. non plus pour toi. Claro, pues sí, claramente, pero el cómo jugamos, cómo hacemos disfrutar a nuestros aficionados. El año pasado creo que cualquier aficionado del PSG que iba a ver a su equipo sabe que nuestro equipo va a atacar todo el partido. Y si no ataca es porque el rival es mejor en esa fase del partido, que también pasa. Cuando hay que defender, defendemos. Pero el objetivo no es especular, es demostrarle a nuestra afición que somos ambiciosos y que queremos conseguir cosas importantes. Eso se demuestra cada día, un día un poco, un paso, 2, 3. Ese es el objetivo, ese fue el objetivo el año pasado. Creo que este año el proyecto está más avanzado que el año pasado porque ya hemos podido firmar también más jugadores, los jugadores ya llevan un año dentro del club, los nuevos que fichamos, y es un reto también pues porque hay novedades dentro de la plantilla y jugadores importantes que se han ido y todo lo que significa estar en un equipo tan grande como el Paris Saint-Germain, pero para mí es una motivación. Eso es lo que me mantiene vivo, eso es lo que me mantiene motivado, el reto de demostrar a todos que podemos ser mejores, el reto de volver a conectar con la afición de París, el reto de que vean un equipo todavía mejor, que no para de luchar, que no para de jugar buen fútbol. Esa es mi motivación. Aprender francés, a ver si aprendo de una maldita vez. Et tu apprends bien. Sí. Et tu apprends bien. La preuve, je pose toutes les questions en français. Ouais, c'est très bien, coach. Je sais que tu n'es pas tout seul pour faire tout ça. J'aimerais bien que tu me présentes ton équipe, qu'on découvre un petit peu ton staff. Sí. Allez, on y va. Nosotros cada día subimos las escaleras. Merci. Es la oficina. Allez. O bureau. Le bureau. Le bureau. Aquí somos 4, yo estoy aquí. Ok. Este es mi sitio. La verdad es que pasamos muchas horas aquí, muchos momentos, y el día se hace con muchas horas, creo, como todos los entrenadores. Aquí está el segundo entrenador, que es Rafael Paul, que es el que más trabaja de todos. Estamos conectados a diario, no hay día en el que no compartamos todo. Tenemos la capacidad de grabar los entrenamientos y de poder verlos. Okay. Él no puede estar en los entrenamientos, pero es mi mano derecha, sin ninguna duda, con el que comparto todo. Este año se ha incorporado Guillem Hernández, que es assistant coach también. Está de prácticas. Es assistant coach. Nosotros tenemos todos los roles de todo lo que significa entrenamiento,
análisis de jugadores individual, análisis del rival, análisis de partido, todo lo compartimos. Como yo soy, en eso sí que soy muy inteligente, soy incapaz, yo me reúno de gente muy capaz. Eso es difícil. Yo busco gente mucho mejor que yo para que me hagan mi trabajo. Y en ese sentido, Rafael es mi mano derecha desde hace muchos años. Ahora hemos incorporado a Guillén, que tenemos muy buenas referencias de él. Es su primera temporada. Él estaba en Italia, en el Venecia, ¿no? Es catalán, no lo conocía, o sea, no es que sea esto un amigo ni mucho menos. Y ellos dos conmigo, y luego tenemos también otros analistas que nos van pasando la información y nosotros vamos actuando. Aparte de eso, tenemos allí el entrenador de porteros, dos entrenadores de porteros, Borja y Nico, y los preparadores físicos que también se encargan del desarrollo de las tareas de entrenamiento, cómo entrenamos y demás. Y dentro del staff ya conocéis a Joaquín. Joaquín es psicólogo deportivo desde hace ya muchos años. Tampoco lo conocía, pero es asturiano, de mi tierra. Cuando empecé como entrenador, a mí me gustaba tener un psicólogo que pudiera ayudar a los jugadores. Conocí a Joaquín, empezó a trabajar conmigo en Barcelona. Y el proceso fue que cuando pasó, no sé, 6 meses o un año, al final dije, o sea, ayudas a los jugadores que lo pidan, no es obligatorio, los jugadores que lo necesiten, pero entendí claramente que para nosotros era muy importante que el staff tuviera un psicólogo deportivo que me pudiera ayudar primero a mí y a los que formamos el staff a decidir muchas cosas. Pues como por ejemplo, después de un partido no hay ninguna necesidad de ponerse a rectificar con los jugadores cosas y a corregirles, porque después de un partido la energía de todos está o muy contento porque has ganado o hundido porque has perdido. Un staff parfait pour psychologique, physique, tactique, nutrition. Bueno, también, está también Juan, nutricionista, es muy importante ahora ya para los jugadores. Ser deportista de alto nivel implica también una serie de obligaciones y... C'est important pour toi, la tête aussi, la tête, le mental, le bien-être. Para todo, claramente. Si uno no está bien de cabeza y no tiene la motivación o tiene una serie de preocupaciones, necesita más. Pero esto no se acaba aquí, esto es dijéramos, la base. Si miras aquí hay más gente que trabaja sin parar. Ah, bonjour. Aquí está Alberto y Pedro se dedican a la preparación física, con Guillén y Rafael diseñan todos los entrenamientos, son los encargados de llevarlo, me hacen de traductores, me hacen de todo. Y aquí está la parte de portería, que es Borja, el entrenador uno de porteros, se encarga de la gestión y lo que es el entrenamiento de los porteros. Vino conmigo de España, y aquí está Nico, que está en el club y que... Qui parle français. Que parla francés, que... Él también, aquí hablan todos franceses, y aquí estamos, ahí está el frente sabio y aquí el frente inepto. Bueno, estoy contento, la verdad. Il est comment lui? Vous êtes content aussi? Oui. Oui. Esa pregunta es como cuando le preguntan a un jugador, ¿qué tal el mister? ¿Quién? ¿El mister actual? El mejor. Quel genre de coach il est? No, muy jodido, no hables. No. Muy tranquilo. Intense? Muy tranquilos. Parfait. Merci à tous, on va vous laisser travailler. Merci. Merci coach. Merci à vous. Bon. Ah, c'est fini. Ouais, la saison commence. Oh, la Il saison faut travailler commence. maintenant. Ahora me pongo a hacer ejercicio. Voilà. Merci coach. Merci à vous. C'est parfait.